Bueno, muy... Hola, buenas noches. No me funcionaba el micrófono. Ah, ok. Bueno, vamos a ver entonces la Buenas asistencia, noches, Mars. profesora. Hola, ¿qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Vanessa. Ah, vale, qué pena. Es que vi que se estaba abriendo el otro cuadrito. Bueno, entonces, Marce está por aquí. Sí, señora. Carol también. No, Carol no ha entrado. Ah, Soraya. Sí, acá estoy. Bueno, Laurita. Profe, yo, y te quería hacer bueno, una pregunta, una consulta. Sí. Cuéntame. Profe, es que yo todavía aparezco matriculada en contaduría. Yo ya mandé la notificación. Esperemos que nos contesten. Ok. A ver qué nos dicen. Sí, es el colmo. Sí, ya esperemos que corroboren esta información y ya. Ah, Angélica, entró. Angélica, no entró. Angélica, creo que hoy está enfermita. Julián, por ahí estás. Ángela, ahí Aquí estoy, profe. estás. Paola, Tafur, Vane Godoy. ¿Dónde estás, Vane? Aquí estás. Ah, Natalia, Nata. Natalia, ¿estás ahí? Joana, ya ahí está, presente. Se ve simpaticísimo, presente, profe. Paola Chisco, hola Paulita. Bueno, muy bien. Listo, ok. Bueno, muy bien. Entonces, hoy continuamos con nuestras temáticas. Vamos a mirar un poquito lo que es el texto escrito. Voy a compartir con ustedes aquí mi pantalla y por favor me confirman que la están viendo. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, ya empezamos a ver nosotros poco a poco cómo aparecen los distintos tipos de comunicación. Dentro de la comunicación verbal, nosotros tenemos el texto escrito y tenemos la comunicación oral. Entonces, en estos textos, por ejemplo, encontramos que normalmente el escrito no está sometido ni a espacio ni a tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo escribo, tengo la posibilidad de elegir el momento en el que voy a empezar a escribir. Y entonces organizo mis ideas y defino a qué le voy a dedicar mi escrito y reviso varias veces. Entonces, entre el momento que se produce la comunicación escrita, las revisiones, mi definición de que sí lo quiero compartir, de que sí lo quiero enviar y todas estas cosas, pues pasa un tiempo. ¿Cuál tiempo? Ni idea cuál tiempo. El tiempo que el escritor determine que debe durar en maduración ese texto escrito. Entonces la comunicación escrita no está sometida ni a espacio ni a tiempo, mientras que la comunicación oral es de carácter inmediato. Cuando yo estoy pensando en lo que voy a decir, una vez inicio mi actividad de comunicación oral, esta es simultánea tanto al proceso de pensamiento como a cómo se va desarrollando esa comunicación. Entonces, en la escrita no hay sometimiento a espacio y a tiempo. La comunicación con el interlocutor no es inmediata. ¿Y por qué no es inmediata? Ya había comentado que lo que ocurre es que mientras yo escribo mi texto, mientras lo reviso, mientras me doy cuenta si realmente es lo que quiero enviar, mientras defino cuál es esa dimensión comunicativa, mientras identifico cuáles son las palabras que tengo que usar y todas esas cosas, entonces necesariamente la relación con el otro, con el interlocutor, con el receptor de la información, no es inmediata, también va a pasar un tiempo.
Aumenta la dimensión comunicativa. ¿Y por qué aumenta? Pues porque tengo la posibilidad de corregir. Tengo la posibilidad de revisar si es la utilización del lenguaje correcto. Tengo la posibilidad de depurar un poco lo que es ese mensaje para causar un efecto, por ejemplo. Un efecto, y ya vimos que lo que nosotros queremos hacer cuando estamos interactuando otro es que el mensaje tenga un valor, y ese valor es el de los sentimientos, el de las emociones, el de dejar constancia, el de demostrar que no estoy en una condición emocional chévere, en que simplemente quiero que todo el mundo se entere. Es decir, ahí aumenta la dimensión comunicativa cuando tengo la posibilidad de tener frente a mí un texto escrito, y ese texto escrito puede ser corregido, se le puede medir el estilo, se le pueden cambiar las palabras, se puede pensar sensatamente en cómo se está entregando al receptor. Hay mayor posibilidad de decir las cosas de manera elaborada, entonces a eso nos referimos con el estilo, con la complejidad gramatical. Hay posibilidad de revisar la ortografía. Mientras estamos hablando de eso no pasa, ni siquiera la gente cuando habla conserva la ortografía. Puede decir burro y todo el mundo le entiende porque igual hay una imagen acústica que dice, no, eso se parece al que yo conozco que tiene 2 orejas y es grandote. Pero yo lo sentí que era como con B labiodental y no con B labial. Entonces, cuando estamos en el texto escrito, tenemos la posibilidad de corregir todos los errores. Entonces, por eso, revisamos la complejidad gramatical, si está bien escrito o no, y hacemos corrección de estilo, incluyendo corrección ortográfica. La corrección sintáctica, que es el orden y el fraseo que le dan específicamente los signos de puntuación a las frases o a las oraciones redactadas. Se dice que la composición tiene posibilidad de ser el escenario para la creación y la sensibilidad. ¿A quiénes de ustedes les encanta escribir? Bueno, cuéntenme esos secretos de una vez para que me digan, digamos, como que sienten en el momento en el que están compartiendo escritos, si les gusta, si no les gusta, si les gusta más la comunicación verbal. ¿Cómo funciona todo esto en ustedes? Bueno, profe, buenas noches. A mí me gusta muchísimo escribir, creo que quiero escribir muchísimos libros, la verdad. Llevo escribiendo ya aproximadamente unos 2, 3 años, redactando respuestas de PQR, tutelas, fallos. La verdad, me demoro un montón redactando lo que son respuestas a sanciones y eso porque son temas muy delicados y jurídicos. Ujú. Me encanta mucho escribir, me desahoga un montón. Quiero escribir mi vida y quiero escribir 5 historias más de 5 personas más que tengan mi historia pues en referente. Entonces pues así como a grosso modo es como que quiero ser escritora. Ah, ok. ¿Dónde trabajas, Marce? Yo soy enfermera administrativa, pues desde que llegué a Argentina siempre me he basado en lo que es el tema administrativo, entonces ahorita estoy en Positiva, llevo 5 años con Positiva. A ver, él. Ah, en ARL, ok. Y entonces tienes que redactar mucho en ese cargo donde estás. Sí, Y señora. claro, y si son temas jurídicos, pues hay una precisión, uno con el lenguaje jurídico no puede improvisar, y yo creo que ahí no me dejas mentir cuando cada palabra debe ser utilizada con muchísimo cuidado, y que yo no puedo utilizar sinonimia o sinónimos hacia la loca tolondra, porque cualquier palabra que yo crea no necesariamente tiene que ser leída por el receptor de la información de manera genérica, ¿no? Cada término, y en lo jurídico, cada término tiene su valor, entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Ujú. Aprovechemos este momento y entonces nos conocemos un poquito y nos contamos sobre lo que nos gusta. Sorayita, entonces, ¿tú qué haces? Bueno, a mí también me toca redactar bastante todos los días porque trabajo en Catastro, en la parte comercial, entonces soy la que le da respuesta a las entidades según, digamos, alguna solicitud que las entidades también del distrito hacen. Ujú.
Entonces también redacto los oficios de respuesta a esas entidades. Qué responsabilidad tienen las dos. Y pues claro, hacen bien en dedicarse un poco al tema de la redacción, que es bien interesante, porque pues el tema de nuestra lengua escrita pues sí tiene su cuento y esperaría que en comunicación oral y escrita pudieran profundizar acerca de las estructuras de los textos y cómo se hace todo esto para que tenga un buen sentido. Bueno, Sí, Pablo, bueno, pues muy bien. Entonces, ¿y te gusta escribir? más o menos. Creo Más o- que me gusta más hablar. y generar Entonces, polémica, entre otras cosas. por ejemplo, Muy bien. Bueno, pero escribir también es apasionante, es muy sí. chévere. Ujú. Bueno, Paulita Chisco nos dijo que estaba trabajando con la Fundación San José. Cuéntanos entonces qué haces. Sí, señora. Yo hago de todo un poco. Fundación San José trabaja sobre licitaciones. Entonces, yo soy la secretaria ejecutiva del jefe, yo soy la secretaria personal de la directora del modelo y otro montón de cosas, el cual nos toca escribir o escribir. En sí me encanta escribir, me gusta mucho la poesía, adoro a Neruda, es espectacular. He escrito 2 cuadernos y se me los robaron. ¡Ah! ¿Cómo Fue lo así? más doloroso de mi vida porque fue una misma profesora del colegio. Oh, cielos. Eso Ah, causó un shock, no vuelvo a hacerlo, pero me gusta escribir y duré 10 años trabajando aquí en Soacha, pues ida y vuelta como secretaria de planta. Entonces, le toca a uno aprender sí o sí, ujú, aprender a escribir. Y la parte técnica en la Fundación San José, ya que soy la secretaria general, redacto bastante, escribo bastante porque escribimos a nivel nacional. ujú. Nosotros trabajamos a nivel nacional. Entonces, no puedo escribirle a un alcalde o a un gobernador, o si estamos en una licitación, en los informes, esos informes a gobernación que son un poquito pequeñitos, no podemos escribir cualquier cosa. Entonces, chévere, a mí también me gusta escribir. Y lo que dice Marcia, a mí también me gustaría escribir un libro algún día de mi vida y, uy, chévere sería, tenemos muchas cosas en común. Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno saber de ti también. Angelita, ¿qué haces? Yo doy clases de artes y tecnología para un grupo que es de primaria, de primero a noveno. También siempre me ha gustado como mucho escribir, incluso de por sí una de las razones del por qué elegí esta carrera es porque me gustaría trabajar en prensa. Me Ujú, gusta toda la idea de investigar, de poder redactar, de poder como contar la historia de otra forma. Incluso creo que me expreso mejor escribiendo antes que hablando. ujú. Antes incluso hablando me enredo mucho, ya ahorita no tanto, pero antes casi que tartamudeaba. En cambio escribiendo como que uno se suelta más, no sé, me siento como más libre. Y en el colegio incluso, por lo que no sé si será a nivel general, pero siento que se ha dejado de lado todo ese tema de la escritura. Hay niños en noveno que a veces no saben diferenciar todavía a veces la B de la D, o que no saben de los acentos, que les cuesta demasiado redactar un párrafo, y creo que es algo a nivel general. Entonces por ahí estoy con ese proyecto con los profesores ya de como tal de la materia, Ujú. como empezar a molestarlos un poquitico con eso, de ayudarlos a redactar, de ayudarlos a que pues vayan viendo de que realmente, aunque no les guste, realmente es que la escritura es necesaria. Si no sabemos expresarnos por medio de un texto, va a ser complicado también el mundo laboral cuando ellos salgan, o el mundo en general. Claro, importantísimo la construcción de texto, importante. Es muy importante sobre todo para sostener la oralidad. Una persona que escribe bien en público habla bien, porque sabe planificar sus ideas, porque sabe organizar la temática, cómo darle un tinte específico a la oralidad y a ese mensaje que quiere que llegue con mucha fuerza
a su receptor de información. Entonces, pues es bien, bien importante. Bueno, gracias por compartir, Angelita, y qué chévere que fortalezcas todos tus procesos por acá. Gracias. Bueno, Paulita, ¿y a ti? ¿Tú qué haces? Paulita Tafur. Bueno, buenas noches, profe. Bueno. Bueno, yo trabajo en la parte de salud. En estos momentos trabajo en una IPS, Ujú. pero siempre he trabajado con el adulto mayor. Después trabajé con primera infancia y ahora estoy en una IPS. ¿Qué hago en la IPS? Siento que hago de todo. Registro, estoy encargada de la parte de administración, vacuno, tomo electros, estoy pendiente que todo, o sea, toda la historia clínica enviarlas a las empresas. También hago facturación, bueno, eso ya uno se multiplica, uno resulta haciendo cosas que ni había estudiado. Eso es lo que hago en estos momentos. En la parte de escritura, de escribir, me siento más cómoda hablando que escribiendo. A mí me pasa lo contrario que a mis compañeras. Siento que puedo como expresarme más hablando que escribir porque me da duro la parte de la redacción. Yo siempre soy como que, ¿y dónde va el punto? ¿Dónde va la coma? ¿Y acá qué sigue? ¿Y cómo empiezo redactando esto? Esa parte sí me da... Ah, ok. Bueno, pero aquí vas a acabar con esos temores porque vas a terminar estructurando muy bien las dos formas de comunicación verbal y entonces pues vas a tener la posibilidad de meterle el diente a la escritura y escribir mucho. Bueno, muy bien. Gracias por compartir. Laurita, adelante. Profe, pues la verdad yo también me siento más cómoda hablando que escribiendo, Ujú. porque solamente escribo cuando me siento, o sea, como frustrada o estoy de muy mal genio, empiezo como a desahogarme escribiendo, así, de resto, la verdad no lo hago mucho. ¿No? O sea, tienes que tener una motivación muy fuerte para poder escribir. Sí, sí, señora. ¿Y en este momento estás trabajando o terminaste el colegio hace poco? Profe, yo me gradué el año pasado, pero entonces en la mañana estudio para ser tripulante de cabina, Ujú. auxiliar de vuelo, y pues ya en las noches aquí. Ah, ok, ok. Bueno, muy bien. Gracias por compartir. Joana, ¿cómo hacemos contigo? ¿El micrófono está falletas, falletas o puedes abrir un poco? Ahí tienes abierto el micrófono, pero no sé si ahí no se te oye, ¿no? Bueno, entonces te toca escribir y mientras escribes le damos paso a Vane. Bueno, Vane, bienvenida a una nota de voz por WhatsApp, pero no Hola. sé cómo compartirla. Si quieres escribirlo, perdóname un segundito, si quieres escribirlo, no hay problema. Hola, Vane, adelante. Pues en el momento yo no trabajo, trabajaba en call center, me gustaba mucho, yo creo que por eso me gustaba el call center, porque uno habla bastante todo el tiempo, es como bienvenido, tan. Y pues me gustaba mucho porque trabajaba para españoles, entonces era una cultura muy, muy diferente. En el tema de la escritura, a mí me gusta mucho escribir, también me gustaría escribir un libro de mi vida, de situaciones, cuentos, pero me gusta también mucho hablar. En el tema de la escritura me gusta es porque uno lo planifica, entonces uno ya está más preparado en el momento de salir al público, pero de las dos formas me parece muy divertido, muy chévere, yo creo que por eso escogimos esta carrera. Y pues no trabajo, pero en las mañanas pues estudio inglés, estudio piano, eso es lo que hago Mm, en mis días. ¿Y estudias piano? ¿Te gusta cantar? Pues sí me gusta cantar, pero digamos que yo soy en ese punto sí soy como penosa. ¿Así? Me gusta Pero más el piano como instrumento, sí, pues, como instrumento. para poder acompañar o para tocarlo simplemente. Y aparte me parece que tiene un sonido muy tranquilo, entonces Ujú. por eso lo escogí. Pero ya con el tiempo, yo creo que ya cuando aprenda y eso, ya me lanzo a cantar. Y
tendré mis videos en YouTube. No, mentira, pero como Muy bien. Muy bien. no, pero sí me gustaría tener mis videos en YouTube, pero más que todo como para ser comunicadora social, porque es un medio muy, muy grande, pero deben haber más, yo creo que va a evolucionar, así como el Instagram con el IGTV y todo eso, Seguramente sí. canales que nos sirven mucho como comunicadores sociales. Y ya, chicos. Qué bueno. Nata, y dejamos a Julián de últimas. Nata, ¿estás por ahí? Sí, Natalia. pues sí, 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 señora, sí, señora. Sí, sí, es que estoy desde el celular, entonces me demoro un poquito más. Ah, ok, tranquila. Bueno, Bueno, yo ahorita estoy trabajando como con mi tienda virtual de ropa ujú, y pues básicamente a eso me dedico en este momento. Con eso me pago la universidad y alimento a mi hijo perro. claro. Y entre escribir y hablar, no sé, es que sabes, es muy difícil decirlo porque digamos que sí, si tengo que escribir de algo, por ejemplo, ahorita la profesora de comunicación oral y escrita nos puso el ejercicio de hablar de la mamá, de contar la historia. Y digamos que mi relación con mi mami es compleja, sin embargo hay millones de cosas por escribir, entonces me siento cómoda. No es como que yo diga imposible, pero sí necesito como la inspiración. Entonces ya, una vez yo empiezo, como que me fluye y voy leyendo y voy corrigiendo y voy leyendo y voy corrigiendo. Ujú, Pero así como que yo tenga el hábito de escribir muy frecuentemente, no. Pero cuando lo hago, realmente sí me gusta buscar la manera como de capturar al lector y como mover fibras. Sí me hago entender que el lector lo sienta, que se claro, enganche pues con mi lectura. Y lo que sí me gusta es leer mucho. Y pues digamos que de ahí uno va como encontrando un estilo, siento yo. claro. Porque uno va Sí, porque sacando tienes, como tienes un parámetro de autores que te gustan y entonces vas encontrando como un estilo, una narrativa propia, una manera de decir las cosas de una forma muy particular porque es la tuya. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, específicamente tienes la posibilidad de depurar muchísimo ese escrito y ese estilo. Ah, bueno, muy sí, bien, señora. Nata, gracias por compartir. Qué bien. Me alegra. Vale, profe. Muy bien. Después nos cuentas cuáles son tus diseños y tus cosas y los compartes. Ay, me pueden seguir en Cinnamon, no mentiras, vaya, profe. Ah, claro, me pueden Después en seguir el en grupo estoy dónde. montando. No, En estamos. Cinnamon. Ay, no, todo súper lindo. Bueno, ¿así se llama la tienda virtual tuya? Sí, señora. Ah, bueno, la Cinnamon. vamos a ver. Muy bien. Bueno, Gracias, Canela, profe. Que Canela, por favor Canela. la comparta en WhatsApp para nosotros verla. Ya se Claro, las paso, sí, señoras. sí, para poderla ver. Me puse roja. Bueno, Joana dice, en estos momentos no trabajo, antes trabajaba en la empresa de mi padre y pues en las mañanas me dedico al aseo de la casa, le ayudo a mi primito con sus clases, o sea que está reatareada, la ayuda porque eso de ayudarle a los niños en las tareas, eso es una cosa loca. Se me facilita más hablar y en algunos casos escribir porque a veces me da pena hablar. Entonces hay que vencer esa timidez y ese miedo al pánico escénico que finalmente todos tenemos. Todas las personas terminamos teniendo pánico escénico. Poco a poco pues vamos eh, venciendo esos temores y esos temores solamente se vencen cuando yo tengo mucha seguridad, primero planificación de todo lo que voy a hacer y segundo, a medida que la experiencia me va dando herramientas, poco a poco voy logrando esa seguridad y sobre todo en el tema de la argumentación es fundamental. Cuando yo tengo todo estudiado, cuando tengo documentos que me acompañan, de esa manera yo puedo hacer una muy buena argumentación y entonces nadie lo para uno, tanto escribiendo como hablando. Bueno, muy bien. Y ahora sí, le tocó el turno a Julián, Juli, y entonces gracias por compartir. Hola, profe. ¿Cómo Eh, estás? Bien, profe. Yo trabajo en la empresa de mis papás. Mis papás Sí, tienen una empresa de repuestos para gasodomésticos.
Sí. digamos, trabajo en el área comercial. No tengo que escribir mucho. Siempre me ha gustado escribir. Digamos que cuando pequeño me gustaba escribir canciones. Pienso Ujú. que como que va pasando el tiempo y uno le empieza a prestar más importancia a otras cosas. Entonces me enfoqué más en el trabajo. Mi padre quería influenciarme, no sé, que estudiara negocios, que estudiara administración, que estudiara algo de este tipo, y era algo que no me llamaba la atención. Ujú. Entonces lo fui como aplazando, 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 y diciéndole, no, el otro semestre, no, el otro semestre. Después, mañana, mañana. Sí, hasta que, digamos, ya conocí a la persona con la que vivo, ella es psicóloga, digamos que ya entró a influenciarme en el tema de decir, bueno, sé que le gusta, ¿sí? Estudié algo. Entonces, ahí es cuando uno se empieza a acordar de como, venga, yo escribía, me gusta escribir, tengo problemas con la ortografía, pero muchísimos, y es algo que tengo que trabajar, que Ujú. me ha faltado. O sea, pienso que lo hubiera podido hacer por mi lado sin necesidad de entrar a estudiar, pero ya que estoy estudiando acá, pues espero aprenderlo. Claro. ¿Y la ortografía es por las tildes o por Sí, utilización incorrecta de la, más que todo por tildes? Ah, esa es muy sí, fácil. sí, digamos que por las tildes y un ejemplo, o sea, yo por lo menos escribo con la coma, ¿sí? Pero ya entender de pronto cuándo tengo que poner punto y coma, ya se me complica un poco. La utilización de los signos de puntuación. Bueno, esperaría que en comunicación oral y escrita tuvieran esa profundidad porque pues obviamente eso les va a ayudar muchísimo. Y te Sí, ya hoy, digo, señor, adelante. no, que ya hoy empezamos como con este tema. Me gusta escribir porque siento que en el momento en que uno está escribiendo es un momento íntimo, digamos que me Ujú. sentirme así cuando estoy como hablando interiormente, Claro. hablando con mi... Sí, Claro, es un encuentro consigo mismo, ¿no? sí, Es ese proceso de intracomunicación que tienes una conversación contigo y a partir de eso, pues hay muchas cosas que quieres compartir, que se te ocurren, a las que le das vuelo de manera que es bien, bien interesante. Pues bueno, muy bien, ahí tenemos entonces todos unas grandes facetas de escritores, unos a fortalecer, otros que ya han jugado bastante a escribir. Es muy importante tener en cuenta siempre que hay que leer mucho. Cuando se lee, se obtiene, digamos, como un poco de ortografía, se aumentan las palabras, está la posibilidad, digamos, como de aumentar el léxico. O sea, habíamos visto que nuestro lenguaje, nuestra lengua aumenta de tamaño, o sea, la cantidad de palabras que yo tengo en mi cabeza aumenta en la medida en que yo leo y eso definitivamente, esperen ahora qué hice. Si ven lo que hice, perdón, un segundo. Entonces, si tengo la posibilidad de leer mucho, el introducir palabras a mi léxico es fundamental. Y eso se obtiene desde la lectura. Y también se obtiene un poquito compartiendo con los demás y teniendo charlas interesantes y haciendo muchas cosas que a la hora de la verdad, pues uno dice, no, pues si soy comunicador, como que estoy en mi salsa. Y de verdad que esa salsa es bien interesante. No hay nada más agradable que compartir con personas, contarles lo que sentimos, lo que pensamos, compartir, por ejemplo, lo que hacemos, la gran responsabilidad que tienen todas las personas que de alguna manera están en servicio al cliente, están en contacto con un paciente. Eso se ha acabado muchísimo. Fíjense que los médicos no hablan y entonces uno es productor, pero diga algo. A veces los abogados que hablan hasta por los codos no le explican a la persona que le está consultando algo, no
ni siquiera se molestan por saber si están las 5W, qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, qué va a pasar después, dónde va a ser, no, nada. Y pues le dan a uno como respuestas ahí como medio vagas y esa no es la riqueza de la interacción. Entonces, pues bueno, aquí estamos para aprender entonces. Entonces ya habíamos dicho que no está sometida a espacio ni a tiempo, que la comunicación con el interlocutor no es inmediata, sino que después de que yo escribo y depuro mi escrito y ya le jalo a todo lo que es la revisión de estilo, a la complejidad gramatical, verifico los signos de puntuación, verifico la ortografía, ya finalmente estoy estableciendo que tengo un texto frente a mí y que realmente después de leerlo muchas veces voy a entregar. Entonces, como se dice acá, la composición tiene posibilidad de ser el escenario para la creación y la sensibilidad en la medida en que yo estoy mostrando qué tipo de escritor soy y de qué soy capaz. Cuando Marcela dice, es que yo voy a ser escritora y voy a compartir, no sé, libros con alguien más y Paulita dice también, uy, tenemos muchas cosas en común y entonces nos podemos encontrar en ese proyecto conjunto. Pues lógico que ahí están dejando toda la fibra, por lo tanto hay que jalarle al tema de la escritura que es bien interesante. Pero hay que tener situaciones sumamente claras cuando voy a escribir y hay unos conceptos específicos, por ejemplo. El primero de ellos es la claridad. Entonces nosotros los que estamos como profesionales en el campo de la comunicación tenemos la obligación de recorrer el kilómetro extra o por el cliente o por el usuario del servicio o por el lector de la información. Recuerden que el emisor es el responsable al 100 del entendimiento de lo que se está comunicando. Entonces, hay que tratar de ser lo más claro posible. Es decir, el estilo no es irse por las ramas y entonces pintar un bosque para encontrar que de pronto hay una plántula así de chiquitica que es a la que me estoy refiriendo. No. Tengo que ir concretamente a la situación. Poco a poco voy identificando. Por eso cuando Ladwell nos propone a nosotros estructurar a partir del qué o del quién, por lo general, esas son las dos preguntas que mayor relevancia tienen a la hora de hacer un planteamiento temático dentro de un escrito. Y ya verificaremos si es más importante el qué o el quién. En la mayoría de los casos es el qué y no el quién. El quién a veces puede parecer una situación de orden secundaria, pero siempre estamos entrando con el qué y con el quién. A veces podría uno llegar a pensar que en el dónde, pero es que se necesita que la crónica, el reportaje, el ensayo, el escrito tenga una fuerza sumamente grave o grande, el dónde como para empezar por ahí. Entonces, obvio, tengo que apuntarle a la claridad. Y a la claridad se le apunta planificando el texto, eso no viene de la noche a la mañana. Entonces, yo les voy a enseñar a planificar ese texto. ¿Qué otra cosa importa? Y son varias las condiciones. La concisión es utilizar palabras justas y adecuadas, ni más ni menos. Yo no tengo por qué hablar más de la cuenta. El que enreda y pone comas y enreda, de una vez les doy un parámetro. Más puntos, menos comas. Es una de las situaciones, digamos, como muy... Les voy a dejar un video que hice para la universidad. Voy a buscarlo. Debe estar por acá, se los dejo en el WhatsApp. Y ahí están las claves para escribir. Son consejos de verdad que les sirven a todo el mundo. Y está esta parte en particular. Entonces, Adriana Mercadeo. Camila Zuluaga. Ok, ahí se los dejo. Entonces, ser concisos ayuda muchísimo. Entonces, no hay que escribir más de la cuenta, pero tampoco hay que escribir menos. Es absolutamente necesario escribir lo justo.
Verosimilitud, o sea que nosotros vamos a anclar dentro del tema de la verdad, porque verosimilitud, que es una condición del escrito, nos está diciendo que es verdad, y verdad es todo lo que yo tengo que dejar en claro con respecto a cómo son las cosas, ¿cierto? Veracidad, verdad y veracidad, perdóneme. Verosimilitud viene de veracidad. Entonces, tengo que ser muy honesto en todo lo que yo estoy planteando. Por más de que la situación sea increíble creerla, tengo que manifestarla de esa manera. Tengo que contarla como es. Evitar la ambigüedad. Por ejemplo, Cantinflas es bastante ambiguo en lo que dice. Y la ambigüedad es como que yo no aclaro, como que el chavo, ¿no? Pero que sí, pero que no, pero que entonces tal vez y a lo mejor quién sabe. No, tenemos que evitar ser ambiguos. Hay que decir las cosas de manera clara, contundente. Pues si hay que pintarla un poquito y suavizarla un poquito, bueno, utilizamos otro recurso, pero la cosa hay que plantearla o el objeto de comunicación hay que dejarlo totalmente claro. La densidad. La densidad se trata de el cúmulo de descripciones, por ejemplo, de carácter técnico o de adornos literarios. Tenemos que evitar ser densos. No existe media probabilidad que nuestro texto sea bueno cuando damos muchas vueltas. Y hay un error y a la gente le cuesta mucho trabajo corregir esto y es imposible casi para el corrector de estilo cuando de pronto la persona empieza a contar de una cosa y se devuelve y se va a contar otra y se devuelve y luego piensa en una tercera y vuelve y la menciona y el que está frente a ese o al texto o está escuchando esa verbalidad de esa persona de pronto dice, bueno, y como, no, es que yo pensé que iba a contarme tal cosa, no, pero se devolvió y ahora va para acá, termina cansando, termina siendo muy denso para el lector. Entonces, evitemos eso, logremos ser claros, concisos, veraces, evitar las ambigüedades, o sea, decir las cosas directamente y también no permitir que la densidad se apropie de nuestro texto. Otra situación en particular es la sencillez, que la sencillez es amiga de la elegancia. Cuando la persona se empieza a inventar palabrejas que ni ella sabe, pero que las empieza a dejar ahí y las busca, en ese lenguaje rebuscado no queda nada, no queda un buen concepto. Entonces hay que decir las cosas de manera sencilla, como son, pero que todo el mundo las entienda sin llegar obviamente a utilizar palabras detonantes, que son las que pueden generar reacciones en otra persona o utilizar palabras vulgares. Vulgares no es que sean groseros, sino vulgares pertenecen al vulgo, pero son demasiado corrientes. Entonces, como todo el mundo las usa, hay que salir de ese nivel. Y escribir con naturalidad. Es sumamente importante revisar ese concepto de naturalidad. Los otros aspectos, digamos, van orientados hacia la construcción de texto como la conexión. Entonces yo tengo que utilizar normas gramaticales, tengo que usar la corrección de texto antes de entregarla 1 y 1000 veces, porque el cerebro nos engaña y podemos estar viendo el mismo error y decimos, no, ya está lista. Y mentiras que no, el cerebro nos tomó el pelo todo el tiempo y enviamos un informe. Todos aquellos que tengan que entregar un informe, pídanle a alguien que lo lea en un segundito, porque las personas que leen, que nos ayudan, a veces no hay tiempo de hacerlo, pero cuando hay tiempo de hacerlo, sobre todo cuando se trata de informes grandes, cuando uno le pide a otro la posibilidad de leer y de decirle, mire, ¿qué encontró de malo? Estas personas pueden hacer evidentes los errores muy, muy fácil. ¿Y por qué es? Ustedes han visto esos memes que llegan a los celulares que tienen, por ejemplo, reemplazan la A con un 4 y dice, si puedes leerlo, tienes inteligencia superior. Por favor, compártelo con tus amigos y avísales que tienes inteligencia superior. Eso es una bobada. ¿Por qué razón? El cerebro se acostumbra, por eso es que cuando ustedes están leyendo el texto al principio empiezan muy lento y a medida que le cogen el tiro
a cambiar ese 4 por una A, de un momento a otro, ¡bum!, se disparan en la lectura, así el texto esté al revés o así esté leyendo al revés. Pues es que el cerebro tiene esas posibilidades. Esas cosas hay que analizarlas en psicología de la comunicación, cuando nos den algunos conceptos de neurolingüística y cosas de estas. Entonces, finalmente encontramos que cuando hay un error, si yo lo leo 4 veces, me acostumbro al error y mis ojos no lo notan. Es muy raro que el ojo lo note. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Evidenciar a partir de algún corrector. Por ejemplo, el computador pues tiene varios, de palabras repetidas, de palabras mal escritas, de errores de sintaxis, pero si tenemos al lado una persona que nos puede leer en un segundito, esa persona está fresca en su mente y no se ha hecho trampas. El cerebro le hace a uno unas jugadas bien complejas. Por eso es que uno dice, oiga, pero mi jefe, ¿por qué todo lo pilla? Es el único error que tengo y de una lo pilló. Bueno, los jefes tienen las habilidades específicas de encontrar los errores, pero como no han leído el texto, inmediatamente se lo encuentran con solo pasarlo. Entonces ya saben por qué es. El tema de las conexiones es un tema que se arregla con preposiciones, que se arregla con conectores, y hay listas de conectores y obviamente las preposiciones a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre, tras, y las otras que existen nos ayudan a conectar ideas. Entonces, la conexión es muy importante. A veces uno se desgasta, digamos, como redactando y enredando el texto. ¿Por qué? Porque le mete frases complejas a una explicación que de pronto es bien difícil de dar y la mezcla con otra que no tiene arraigo dentro del texto, es decir, no trae una herencia de información, no trae nada, y yo lo que hago es enredar el texto y cuando voy a ver, mi texto no dice nada. Entonces es muy importante tener claves de conexión porque los conectores son los que realzan el texto y le dan claridad y nos sacan del problema. La otra condición para tener en cuenta cuando vamos a escribir es el interés humano. Debemos saber quién va a ser nuestro lector. Por ejemplo, las niñas que me contaron o que nos contaron hoy, que están haciendo de todo, pero que escriben unos informes, unos jurídicos y los otros, digamos, como en el plano de la parte médica y todo eso. ¿Qué tal si yo le escribo bien enredado a mi paciente? ¿Qué tal si le doy una instrucción a mi paciente que no es consecuente con la realidad? O sea, en lugar, no hay nada más frustrante que recibir instrucciones de alguien y que uno no entienda de qué se está hablando. Entonces, por mi Dios santísimo, compadézcanse de quien va a leer el texto. El hecho de hacer las cosas sencillas no quiere decir que se les reste importancia. Por el contrario, aportan claridad. Y cuando estoy en un texto libre, en un ensayo, escribiendo mi libro, pues obviamente tengo que saber que lo que yo estoy escribiendo le interesa a mucha gente. Por lo tanto, hay que ver quién es mi receptor. Y hay que meterle un poquito de psicología e identificar cuáles son esos temas que a mi interlocutor le van a llamar la atención. En las empresas, por ejemplo, hay una cosa muy simpática. Hay personas que mandan una carta solicitando un permiso y nunca les dan el permiso. Y entonces nunca les respondieron. Primero por una falta de proactividad de la persona que recibió la solicitud, que no fue capaz de decirle, oye, tú enviaste una carta, pero la carta ¿para qué era? Que no entendimos. Entonces, de pronto es para pedir permiso o solicitar un permiso porque hay que ir al colegio de los niños y es obligatorio hacer presencia, y entonces la persona empieza a escribir. Es que yo soy madre de 2 hijos y ellos están estudiando y están en un colegio y ese colegio es muy estricto porque en las citaciones de padres de familia, si uno no está presente, entonces le llaman la atención o le ponen notas a los niños y no sé qué, y termina y de pronto y uno dijo, no, pues sí. Me mandó un escrito, pues contándome una cosa de su vida y resulta que un episodio de su vida, pero resulta que la carta, no, pero si yo le dije, yo solicitaba un permiso para ir a acompañar a mis hijos, ¿dónde dice? Cuando uno se pone a revisar, no, entonces uno tiene que saludar y decir, estimados señores, esta tiene por objeto, esto, y lo que espero de usted es esto.
Si requiere información adicional, estoy planteando esto por A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Entonces espero que a la mayor brevedad usted me dé respuesta a lo que yo necesito. Entonces, el mundo debería tener un poquito más de claridad si fuera consciente de lo que está haciendo cuando escribe o cuando comunica. Entonces ya tenemos varias pautas: ser claros, ser concisos, andar con la verdad, evitar las ambigüedades, no es sí, sí, pero tal vez no, pero puede ser, pero es que no sé si me conviene, si no me conviene, no. Esas disertaciones no son amigas de los textos. La densidad, cuando utilizo expresiones muy complejas, palabras muy rebuscadas, el tema de la sencillez, que no pelea con nadie, ser naturales, tener cuidado con cómo conecto las ideas y que obviamente mis escritos deben ser de interés para quien los va a recibir. Fácil, ¿cierto? Entonces, hay muchísimos más temas, no son temas de esta clase, pero lo que nos corresponde saber en este momento de la parte escrita o la parte verbal en la producción de texto, pues finalmente son estas condiciones que son sumamente claras. Ahora, nadie escribe si no conoce el tema. Si no conoce, por ejemplo, el tipo de texto que quiere abordar, por eso es que en la universidad, digamos, el tema genérico se centra sobre el ensayo y el ensayo tiene una forma tan particular y es una forma muy sencilla, que es una entrada donde yo abro una propuesta temática, luego un cuerpo donde le voy a dar desarrollo a todas las preguntas, digamos que son información de carácter complementario, y cuando ese ensayo ya tiene una salida, simplemente estoy ratificando lo que dije en el primer texto, en el primer párrafo, perdón. Pero yo, independientemente a todo eso, necesito saber quién es el receptor de la información. No es lo mismo escribirle a mi tía, que a mi novio, que a mi jefe o a una amiga muy cercana. Entonces, las características de construcción de textos se hacen cercanas o lejanas, por lo tanto, tengo que tener claridad con respecto a eso. Las herramientas gramaticales son importantes, o sea, necesito hacer corrección de cohesión y de coherencia y corrección gramatical y todas las posibles correcciones a nivel del texto escrito. Mirar el contexto comunicativo. ¿Qué es lo que importa allí? El contexto físico, el psicológico. Ustedes ya saben de contextos, entonces si es el cronológico, si ahí lo que valía la pena era contar una historia a partir del tiempo, entonces es necesario mirar cuál es el contexto de ese escrito. Y ver cuál es la estrategia, y la estrategia es qué quiero hacer con mi texto. Quiero que esa persona se conduela, quiero que esa persona me ame, quiero que esa persona me dé una respuesta, quiero que esa persona se entere que es la última vez que le voy a escribir. Debo saber qué va a pasar con mi lector. Y si el lector es genérico, pues hay que revisar a ver qué es lo que está pasando. Entonces a eso se le llama parte de la estrategia de organización y de planificación, así como de autorregulación, y la autorregulación invita a corregir. Muchas personas empiezan a escribir en momentos de ira e intenso dolor. Si entregan el texto de una, primero les aseguro que va con errores varios, y segundo, cuando entreguen ese texto y pase un par de días y hayan perdido al amigo, hayan cerrado una puerta, ese día van a decir, ay, es que yo la embarré, porque yo fui demasiado fuerte con lo que dije. Entonces, uno no puede entregar un texto como cuando la abuelita le dice a uno, mijita, no tome decisiones con la cabeza caliente. Entonces, uno no entrega textos con la cabeza caliente. Hay que frenar un poquito ese ímpetu y buscar el momento perfecto, de pronto para terminar el escrito, pero lo más importante es para revisarlo, y a eso se refiere la autorregulación. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, muy bien. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que hay cosas que de pronto no
Que si las hubieran sabido, pues no hubieran caído en ellas. Profe, a mí la verdad, ¿sabes qué me pasa un montón? Que yo caigo como en ese error que tú dices. Digamos, yo puedo leer el texto 4 o 5 veces y tengo el abogado atrás, digamos, o toda la presión así del sistema. Entonces, no, o sea, pasa el abogado y le dice, pero eso está mal, mire, puso mal una coma, un punto, pues tú sabes que eso es muy importante en una respuesta a una tutela. Claro. Entonces yo como que, entonces siempre me pasa eso, o sea, eso es como si, o sea, pero digamos, yo voy a escribir otro tipo de texto, no sé cómo me siento, o que estoy súper inspirada y ya es otra cosa, pero no sé si es como la costumbre que uno tiene o ya como la monotonía de escribir siempre las mismas cosas, ¿puede ser? Podría llegar a ser, pero entonces ahí tienes que hacer de cada texto que estás escribiendo. Primero hacer el análisis y eso es 2 segundos, es tomar un lápiz y un papel y tratar de planificar qué es lo que vas a decir y qué es lo importante. O sea, en esos casos, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿cuál es el centro de esto? ¿Qué tipo de argumentación? Si hay palabras que son peligrosas, utilizar el recurso de buscar, por ejemplo, qué significa la palabra. A veces uno se acostumbra a utilizar palabras cuyo significado no conoce y no conoce y la embarra, porque las utiliza y la persona que sí sabe del tema o a la que le interesa lo lee en una condición distinta. Entonces ahí se altera el texto. Pero sí, primero puede ser también la presión de tener a alguien que está detrás de ti y que te está revisando. Y como no eres abogado, entonces tener la corrección allá atrás. Lo primero que hay que hacer es pensar en que eres abogado y aprender un poco y tratar de desafiar eso y obviamente si te gusta, encontrar una vía para que cada texto sea irrepetible. Entonces cuando le metes pasión y le metes planificación, la cosa cambia. Obvio, hay momentos en que uno dice, uy, no, pero con este respirándome aquí encima, los dedos a uno se le traban. Uno no sabe ni lo que dice, pero entonces utilicen siempre y utiliza siempre el recurso de leer no mentalmente. Cuando uno está corrigiendo un texto, la lectura mental no le sirve. Cuando uno está corrigiendo un texto, tiene que decirlo en voz bajita, porque es que hay una conexión entre la voz y el oído y mi cabeza que se está dando cuenta que hay un error. Ahora, hay otra pauta importante. Cuando yo leo y siempre me caigo en la lectura en un pedazo, cuando uno se cae en la lectura es porque el texto está mal hecho, mal escrito. Entonces hay que hacer ese ejercicio, pero ese ejercicio no es mental, porque ese ejercicio mental es la misma tomadera de pelo que pasar por encima del error 100 veces y no verlo. Entonces tiene uno que leerlo y tratar de darle un ritmo de lectura y cuando lo hace verbal, cuando lo oye ahí, uno está bajito, ese consejo va para Julián que dice que no sabe si realmente pone comas, puntos y comas. Bueno, primero hay que saber cómo se utilizan los signos de puntuación y luego saber si te caes en la lectura, porque si te caíste en la lectura, muy seguramente hay un error de signos de puntuación. Entonces, ahí es importantísimo hacer el proceso de autorregulación. Bueno, muy bien, entonces planifico y digo, ¿a quién le voy a escribir? ¿Qué tipo de receptor es mi lector? Eso es importantísimo. ¿Quién me va a leer? ¿Un abogado? ¿Un paciente? ¿Otra entidad? ¿Una secretaria que de pronto no le para bolas a lo que está haciendo y le va a dar pereza ver el texto tan largo? Entonces tengo que saber quién es mi receptor. Cuando yo escribo un libro, obviamente, pues ahí ya, digamos, es difícil saber quién me lee, pero yo sí puedo planificar la escritura de mi texto para un lector en especial. Y entonces digo, no, es que esto es para mover fibras, esto es para llorar, esto es para señoras solas que perdieron la noción de la vida en pareja y yo las quiero hacer
sufrir para que se acuerden que algún día tuvieron a alguien y que lo desaprovecharon, X, Z, Y, palito, no sé qué será, pero sí tengo que mirar a ver a dónde es que voy a llegar. La dimensión comunicativa, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Y qué tipo de relación tengo con el lector? Porque si de pronto el lector de mi información es muy cercano, por ejemplo, los jefes nunca tienen tiempo. Y entonces los jefes no quieren textos largos, los jefes quieren textos prácticos, porque no tienen todo el tiempo del mundo para oír una historia como desde 1600. Entonces, es importante saber eso. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Entonces ahí encuentro si es una crónica, si es un reportaje, si es, digamos, el tema de la entrevista es lo más aburrido, transcribir entrevistas. Esa entrevista se hace interesante en el momento en que yo la grabo, pero cuando la tengo que transcribir y la tengo que pasar a mi medio, ¡ay, qué pereza! Porque uno tiene que corregir lo que su entrevistado dijo, y normalmente hay una cantidad de errores en la oralidad que es complicado. Si es un ensayo que es el más genérico, entonces necesito determinar cómo va a ser ese mensaje que quiero enviar. En el proceso de autorregulación está la ortografía, el estilo, la fuerza, el mensaje que quiero enviar y la coherencia de todas las partes del texto para que entre todas me estén llevando a dar una respuesta, y es: cuando yo inicié este escrito yo quería ... ¿Lo logré o no lo logré? Entonces hay que mirar a ver qué es lo que pasa con eso. Estas son definiciones de escribir. Dice: escribir es producir mensajes con intencionalidad y destinatarios reales, es producir diversos tipos de texto en función de las necesidades e intereses del momento. Eso lo dice Josie Jolivet, que es escritora. Escribir es más complejo que transcribir sonidos del habla o copiar palabras mecánicamente, lo dice también Eliana Ramírez Arce. Pero esta es la que a mí más me gusta, la que me parece más completa, y es del Ministerio de Educación de México, y dice: es una competencia comunicativa que se realiza en una situación concreta y con un propósito claro. Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. En todas estas situaciones se da el texto escrito. Y obvio, pues debe haber otras muchísimas más, ¿no? Pero digamos que esto es como lo más genérico que yo he encontrado. Para relacionarnos, para expresar nuestras ideas, para que conozcan nuestros sentimientos, en un proceso de creación, como para que uno tenga un libro y diga: uy, finalmente lo terminé y ya me lo van a publicar. Hay gente que escribe como porque sí. Ah, listo, ya puedes sacar el segundo libro. Ah, listo, ya lo tengo. Entonces, cuando terminan menos de 20 días, ya tiene el tercer libro, y así sucesivamente. La idea no es esa. Entonces, comunicar nuestras ideas, los sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. Y aquí está la planificación. Esta estrategia de planificación es sumamente clara. Entonces, primero, tengo que analizar los elementos de la situación comunicativa, es esto que tengo yo por acá, ¿sí? Tengo que determinar cómo será mi texto, qué tipo de texto va a ser, si es un ensayo, si es otro tipo de cosas, si es crónica. Entonces todo el tiempo le voy a jalar a una, digamos, exposición bastante sujeta al tiempo. A aplicar técnicas diversas de organización de las ideas, que es una forma previa, por eso se llama estrategias de planificación, y formular con palabras el objetivo de una comunicación escrita: qué quiero alcanzar, qué quiero hacer, qué voy a cambiar, qué quiero producir. Es ahí donde yo tengo que definir: es que quiero que las señoras lloren y solamente sean señoras. Ah, bueno, entonces escriba un libro que solamente sea para mujeres y dígalo desde el título. Entonces, tengo que tener mi objetivo claro. Y sobre todo, si tengo que complementar con otras personas, con otro conocimiento de otra gente,
Consultar fuentes de información diversa, porque no me puedo sentar a escribir sin tener toda la información sobre la mesa. Entonces, esos son parámetros de escritura que son interesantísimos. Cuando ya tengo mi estrategia de planificación, ya me voy a escribir el texto, por eso se llama estrategias de textualización. Entonces, ahí ya estoy sentada con la redacción. Entonces, tengo que empezar a poner todas las ideas sobre un papel, concentrarme en las posibles variables que puede tener el tema, empezar a escribir y entrar dentro de la dinámica de la corrección, seleccionar el lenguaje correcto y luego revisar si estoy o no produciendo digamos, como el efecto deseado. Cuando ustedes escriban, es importante que les digo que, por ejemplo, las fuentes de letra que son de carácter romano, ahora les digo cuáles son las que más ayudan a que el texto tenga comprensión y que la lectura no sea tan desgastante, simple y llanamente porque las letras son definidas. Entonces, tengo que encontrar un carácter definido, de forma rodeada, con perfiles, con colitas, por lo general las que se usan para los periódicos y para las revistas, y estas son las que se conocen como letras romanas. ¿Qué tengo dentro de las letras romanas? Tengo a Calisto, a MT, a Garamond, a Minion, a Times New Roman, y la gente, pues, por lo general, utiliza Times New Roman. New Roman, en 10 puntos o 12 puntos. 12 puntos a mí me parece que es un letrón grandísimo para una carta, por ejemplo. Pero pues ustedes elegirán cuál es el tamaño que debe tener esa fuente. Los demás tipos de letras se utilizan en la parte de diseño, y entonces en esa parte de diseño es para acompañar gráficos, para hacer avisos publicitarios, para hacer, digamos, un periódico y tener como base el tema de la titulación, cómo voy a titular, todo lo que implique ese otro medio que va a trabajar de forma paralela a lo que yo estoy haciendo. Y llegamos a la comunicación verbal. La comunicación verbal es más, ¿cómo les digo yo? Más liviana, menos comprometida que el texto escrito. La comunicación verbal se hace simultánea a mi pensamiento. Entonces dice la Universidad de Louisville, cuando te comunicas verbalmente, estás entregando información, proporcionando claridad y dirección. En función de las palabras que elijas usar, la comunicación verbal puede abusar o puede corregir. Entonces, hay que pensar específico. Entonces tengo que tener claridad de qué tipo de palabras voy a usar. Tengo que hacer caso de la claridad, de la cohesión, de cero ambigüedad, de ya digamos de los puntos que tuve presente para la comunicación escrita, pero ya en el plano de lo verbal. Como quien dice, sí tengo que ser claro, no debo ser ambiguo, o sea, esos parámetros nos sirven para las dos, pero es mucho más fácil caer en errores en la comunicación oral que en la escrita. Hay una producción mental simultánea con el proceso de habla. Hay mayor posibilidades de ser impreciso, mayor riesgo de malas interpretaciones y tiene un beneficio que no tiene la producción de texto escrito, y es que la retroalimentación por parte del interlocutor es inmediata. Entonces el interlocutor
está hablando contigo y de una vez te dice si le gustó, si no le gustó, si piensa igual. Es decir, tienes una pista para saber por dónde vas a seguir orientando lo demás que vas a decir. A esto se le suma entonces una comunicación de carácter gestual que complementa el tema de los mensajes y va de la mano de lo que podamos hacer con nuestro cuerpo y con nuestra cara. Entonces dice, en nuestra vida cotidiana constantemente estamos enviando mensajes no verbales a otras personas, y esos mensajes no verbales son muecas, señales con las manos, hay una cantidad de lenguajes que el otro está leyendo, que pueden ser mucho más importante de lo que nosotros creemos. La comunicación corporal, antes que el lenguaje, es una parte esencial del sistema de comunicación y es el vehículo para muchos intercambios humanos fundamentales que el discurso solo no puede comunicar. Si les digo, dentro de las proporciones de lo escrito, lo oral y lo gestual, tiene más peso la parte gestual, que es más o menos como el 80%, y el 20% es la estructura lingüística. Entonces, obviamente hay muchísimo peso con esto. La comunicación gestual, digamos, se manifiesta frente a nuestros emisores. Cuando yo reacciono, muestro mi cara arrugada, o sea, en el ceño, la sonrisa, puedo hacer muecas, puedo mover la cabeza en señal de que comparto esa idea o que no la comparto, o empiezo a ponerme de una vez corporalmente agresivo, impaciente. Es muy importante el tema de la dirección de la mirada y de la alteración de la pupila. Cuando las personas están diciendo mentiras, las pupilas se agrandan. ¿Sabían eso? Y eso es lo que hacen las personas a nivel de empresa, los psicólogos. Miran si frente a la pregunta que se formuló, si se mira a la izquierda o a la derecha, hacia arriba, si se mira horizontal a la boca, si está recordando un sonido o se lo está inventando. En fin, muchas cosas pasan y esto es todo un estudio. La pupila con la mentira se agranda. Con el cuerpo, pues podemos ver la postura, la posición de los brazos, de las piernas, el distanciamiento, que es muy importante. Hay personas que insisten en estar muy cerca del otro y esa cercanía corporal no forma parte, digamos, como de las relaciones interpersonales donde, digamos, hay una lejanía obvia, porque no son personas ni de mi familia, ni de mis afectos, ni están dentro de mis amigos, nada que ver. Entonces hay que guardar unas distancias. A eso se le llaman los estudios de proxemia. Forma parte también de todo esto la voz, el tono, el ritmo en el que hablan. Pues ya habíamos mencionado cuando hay dudas, cuando no hay un conocimiento muy profundo del tema, entonces yo trato de ser un poquito más lenta, pero cuando estoy de mal genio y quiero, mejor dicho, dejar constancia de todo en esta vida, y si la persona habla a toda mi chica y es bla, 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 bla. Entonces hay diferencias en cuanto a las velocidades, los tonos y los ritmos. ¿Qué hacemos nosotros como receptores de la información? Pues con la vista podemos percibir las formas, el color, el tamaño de las cosas. Con el oído captamos los sonidos, distinguimos, por ejemplo, si hay sonidos fuertes, débiles, agudos, graves, entonces hay toda una relación con el sonido. El olor, apreciamos los olores y distinguimos unos de los otros. Saboreamos, por ejemplo, los alimentos. En este caso, si yo empiezo a narrar acerca de, no sé,
de tomarse una Coca-Cola bien helada y de pronto un pan de bono calientico que viene oliendo delicioso. Ah, pues en este momento a todo el mundo le dio hambre y fue por mi narración, y de alguna manera nosotros también tenemos la posibilidad de saborear y de darnos cuenta qué es lo que viene en este proceso comunicacional. Y a nivel de tacto, pues notamos el frío, el calor, la suavidad, la aspereza de las cosas. Eso también nos ubica a nivel de comunicación gestual. Bueno, muy bien. Entonces, en este sentido, voy a dejar de compartir esto por acá y quisiera... no puedo por acá. Tendría que tener... ok. Ahora sí. Entonces, vamos a ver este videito. Este video nos va a contar acerca... ¿Sí lo están viendo todos? Espérenme un segundo porque no sé si al compartí con sonido y todo. Ya, perfecto. Muy bien. Comunicación verbal. La comunicación verbal se puede realizar de dos formas. Oral, a través de signos orales y palabras habladas, ya sea con discursos, pláticas o una simple conversación. Escrita, por medio de la representación de signos y palabras gráficas, ya sea por revistas, folletos o cualquier otro medio escrito. La comunicación verbal es muy importante, ya que por medio de ella transmites ideas a las personas que están a tu alrededor. Este tipo de comunicación está complementada con expresiones no verbales, tales como gesticulaciones, movimiento de manos, expresiones corporales, entre otras. Del uso adecuado de esto, depende que el mensaje se envíe correctamente y se reciba de la misma manera. Por ejemplo, el colaborador está ofreciendo un servicio de fin común, pero al darle la descripción del servicio, su actitud no refleja lo que dicen sus palabras. Y sin importar que las características del servicio sean muy buenas, el cliente no se convencerá de adquirir el servicio. Otro ejemplo sería: el gerente nota que un colaborador ha tenido alguna falta, llegar tarde, y siendo responsabilidad del gerente corregir dicha falta, lo hace, pero sin ser su intención, de forma inadecuada, con un tono duro o agresivo, creando disgusto o incomodidad innecesaria al colaborador, haciendo que la corrección sea todo menos efectiva. Lo adecuado sería que, con las mismas palabras, pero con un tono más tranquilo, le menciones a tu colaborador por qué la llamada de atención. De esta forma, comprenderá el punto, sin necesidad de enojos o malentendidos. Es por eso que lo que dices debe estar en armonía con el cómo lo dices. De la misma forma, tu lenguaje corporal debe complementar adecuadamente tu comunicación verbal. Una postura adecuada, con movimientos seguros y acertados, reafirma aún más lo que estás comunicando, dando al cliente más credibilidad a lo que ofreces. Por esa razón, debemos asegurarnos que la comunicación sea efectiva, ya que es el medio por el cual podemos vender el servicio satisfactoriamente. Ahora sabemos que, en la forma de comunicar, está la respuesta que queremos obtener. ¿Listo para comunicarte? Bueno, vamos a ver cómo bien interesante este. Vamos a ver los lenguajes corporales.
para que tengan cuidado de aquí en adelante, cómo es esta situación de lectura, sobre todo desde el punto de vista interacción, buscando la verdad. Ay, no, este no es. Este no es, este no es, este no es. Ok, va. En este curso de Creana aprenderemos a dibujar desde principiantes a expertos. Como proyecto final, presentarán un sketchbook con una serie de ejercicios realizados a lo largo del curso. La capacidad de comunicarnos es quizá la virtud más preciada del ser humano. El expresar nuestros sentimientos y emociones o comunicar una idea mediante palabras es algo que usamos siempre en nuestra vida diaria. Pero pasa que en ocasiones nos mostramos reacios a expresarnos, ya sea por alguna situación incómoda, por educación o por simplemente querer manipular o engañar a alguien. Sin embargo, nuestro cuerpo es muchas veces nuestro mayor delator, y es que a menos que seamos expertos, es casi imposible ocultar nuestras verdaderas intenciones o sentimientos. La postura, por ejemplo, nos puede decir mucho sobre una persona, inclusive sobre su pasado. Así como la posición de sus hombros nos puede decir si tiene una personalidad tímida. Institutos de investigación como Esalen en California han considerado algunas veces que los problemas psicológicos coinciden con la estructura corporal. Es por eso que la postura es el elemento más factible para observar e interpretar la comunicación no verbal. Y tengamos en cuenta que el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Y sabiendo esto, sin dudas esto se convierte en una excelente herramienta para lograr entender a otras personas. Es por eso que en este video aprenderemos algunos secretos del lenguaje corporal. Así que sin más les presento 21 gestos y sus significados. Empecemos por el más sencillo de todos. ¿Quién nos ha acariciado la mandíbula mientras escucha algo o a alguien? Incluso hablando para sí mismo. Es más, hasta tal vez mientras estás viendo este video. Pues este gesto no significa otra cosa que una persona tomando decisiones. Así es, acariciarse la mandíbula significa evaluar y tomar decisiones. ¿Alguna vez has estado en una reunión, por ejemplo, de trabajo, y ves que alguien está con los dedos entrelazados? Pues obsérvalo bien y no te confundas. Lo más seguro es que sea alguien con gran autoridad en el lugar. Así es, el gesto de entrelazar los dedos significaría autoridad. Durante o después de un discurso que conmovería al más incrédulo, seguramente se te cruza por la cabeza si lograste convencer. Pero ya viendo más detenidamente a la persona, te das cuenta que su mirada no está dirigida precisamente a ti, sino hacia abajo. Este es un signo de que simplemente no cree lo que está escuchando. Así que, a mejorar ese discurso. El gesto de frotarse las manos es algo que a menudo podemos ver, por ejemplo, en una larga espera, como cuando estás en un ascensor intentando llegar a tiempo. Por lo tanto, este es un símbolo de impaciencia. Aquí va algo que les puede ser muy útil a las mujeres si hablamos de seducción. Atención a la manera en cómo cruzan las piernas, al menos si quieren atraer a alguien. Esta posición es normalmente la que eligen las mujeres tímidas y reservadas. En contraste a esta posición que suele ser más atractiva para los hombres. Ya saben. Si estás esperando una respuesta positiva a una propuesta que has hecho, sabrás que la evaluación de la otra persona es negativa si hace el gesto de apretarse la nariz mientras hablas. Así que si eso pasa, algo no está yendo bien. Esto seguramente lo has hecho mientras estás esperando tu pedido en un restaurante. Sí, ese gesto. Cuando alguien golpea ligeramente ya sea contra la mesa o su misma mano, es obviamente una señal de impaciencia. Una persona que está con las manos agarrando la cabeza por detrás, se puede inferir que lo hace porque tiene una gran seguridad en sí mismo y a veces tiene complejos de superioridad. Así que, mucho cuidado. Esto seguramente lo has visto en algún político, normalmente durante su campaña hacia algún cargo. Hacer el gesto de poner la palma de la mano abierta es percibido como un símbolo de sinceridad, franqueza e inocencia. Así que, están advertidos. Si quieres mostrar seguridad y confianza, caminar erguido siempre dará esa impresión, así que trata siempre de hacerlo. El gesto de jugar con el cabello por lo general es un símbolo de inseguridad y falta de confianza, ya que de hecho es una manera de descargarse un poco de esos abrumadores nervios, al igual que el gesto de comerse las uñas.
Sabrás que alguien está por demás aburrida si al cruzar las piernas balancea ligeramente los pies. Digamos que hablar de corrientes filosóficas no está funcionando y quizá es momento de cambiar de conversación. El gesto de cruzar los brazos a la altura del pecho denota una actitud a la defensiva. En este caso se usan los brazos como para hacer una especie de barrera. Claro, esto normalmente se hace de forma inconsciente. ¿Manos en los bolsillos? Claro que lo hemos hecho, pero veamos este caso particular. Si una persona tiene las manos en los bolsillos mientras camina y además lo hace con los hombros encorvados, pues esto es una muestra de tener una energía baja, ya sea en lo referente a lo físico o a su estado de ánimo. Volvemos a lo del discurso, o en este caso, imaginemos que estás en un aula mientras el profesor explica. La acción inconsciente que se hace cuando no logras entender, muchas veces es la de frotarse un ojo. Este gesto denota dudas. ¿Quieres descubrir cuando alguien te miente? Pues bien, una señal de esto por lo general es cuando una persona se toca ligeramente la nariz, aunque en algunos casos también denota duda o rechazo a algo. Te darás cuenta que alguien ya quiere terminar una conversación cuando se sienta de esta manera. Bueno, no te sientas mal, tal vez tiene prisa, pero en el caso de tener esta postura, casi podemos leer que tiene un gran exceso de confianza y por lo general a las mujeres no les gusta cuando un hombre se sienta así, por lo menos en el trabajo, ya que refleja que es una persona tal vez algo irresponsable e inmadura, y por lo general no está bien visto en el trabajo. Ahora podrás saber si un saludo o un abrazo es sincero. Si hay una palmada en la espalda durante un abrazo, significa confusión y deseo de terminar el abrazo pronto. Así que sea cual sea la situación, esto evidencia cierto rechazo. A propósito de posturas al sentarse, esta sería la postura de quien con evidente carácter rebelde no respetaría la opinión de los demás. Cuando charles con alguien y tenga los brazos sujetados atrás, mientras más alto sujete el brazo, más enojado podría estar. Te está mirando directamente y de una manera prolongada, digamos más de 10 segundos, pues tranquilo, pues no es una de esas miradas fulminantes. Esta mirada sugiere una provocación discreta y coqueteo. Lo mismo para las chicas cuando se arreglan el cabello frente a alguien. Por último, el gesto de mantener los pulgares afuera mientras tus manos están en los bolsillos significa confianza en sí mismo y hasta en ocasiones soberbia. Bien amigos, eso ha sido todo por este video y aunque hay muchos gestos más, este video nos embarcamos en un rápido viaje para descifrar los secretos del lenguaje corporal, así que cojan lápiz y papel y estén muy atentos. Antes que nada, aprovecho para agradecerles por estar siempre pendientes de mis videos y los invito a seguirme en mis redes para estar al tanto de mi trabajo y también sugerirme los temas que quieran. Los links, como siempre, estarán en la descripción de este video. Pero vamos a lo que vinimos, a seguir descifrando esos gestos y posturas que se dan en el plano de las comunicaciones no verbales. Así que sin más te presento 21 gestos y sus significados, parte 2. Tocarse o rascarse el lóbulo de la oreja puede significar que ya estás aburrido de la charla. En el caso de las mujeres también se puede dar cuando juegan con su pendiente. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando hablas ante un auditorio. De esta manera sabrás si están aburridos. Y bueno, sería tiempo de cambiar de dinámica. Muchas personas que intentan ocultar algo mediante una mentira suelen retraer o succionar los labios hasta que estén escondidos, y esto aplica también a quienes quieren esconder emociones, así que este gesto nos dirá claramente quién nos intenta ocultar algo. A menudo, una persona que habla con seguridad tiende a mantener una posición recta y directa de la cabeza sin inclinarlo, así que tenlo en cuenta cuando quieras dar una impresión de estar seguro sobre lo que dices, sobre todo en alguna negociación. Sin embargo, esto cambia de acuerdo al contexto, ya que en una charla entre amigos sin comunicar algo importante, el inclinar la cabeza hacia el lado derecho es visto de una manera más atractiva, mientras que inclinar la cabeza al lado izquierdo puede ser visto como un gesto de una persona inteligente. El gesto de arrugar la nariz es por lo general percibido como un gesto de repulsión, y esto aplica también cuando alguien está riéndose. Así que si deseas hacer notar que la otra persona te agrada, no arrugues la nariz, porque la otra persona podría pensar todo lo contrario.
No por nada Superman siempre elige esta postura como presentación, y en el lenguaje corporal, esta postura erguida, con las manos en las caderas, es un signo de confianza en sí mismo. Y por ejemplo, la profesora de Harvard, Amy Cuddy, lo usa para ganar confianza antes de una presentación, así que podemos usarlo para fines similares. A menudo, las personas suelen rascarse el cuello cuando se les propone algo y al parecer no parecen estar muy de acuerdo, o en todo caso lo están dudando a un 50%, así que es tiempo de mejorar la oferta. Hablando de intereses o atracciones, debes saber que la distancia también marca una gran diferencia y existe un espacio para cada tipo de relación. Por ejemplo, la zona pública es por lo general desde 3 a 6 metros de distancia de una persona. La zona social entre 1,22 m y 3,6 m, y es justamente la distancia que nos separa de los extraños. La zona personal es entre 46 centímetros y 1,22 m, y es la que usamos con los amigos o colegas en alguna reunión. Y la zona íntima es de 15 a 45 centímetros de distancia y es la que solo se le permite la entrada a las personas con las que estamos emocionalmente ligados, una novia, padres, hijos, etc. Seguro te parece muy familiar este gesto. Cuando una persona se siente atraído por alguien, suele dirigir su mirada a los ojos para después pasar por el mentón y luego recorrer otras partes del cuerpo. Y si la otra persona siente lo mismo, hará un gesto similar. A veces solemos poner todo el peso de nuestro cuerpo en un solo pie. A esa postura, conocida como pie adelantado, se le puede sacar varias interpretaciones. La más obvia es que si dos personas charlan y una de ellas tiene el pie adelantado, significa que está señalando a la dirección en la que irá en un futuro próximo. Pero si esto se da dentro de un grupo de amigos, el tener el pie adelante señalando a alguien se interpreta como una señal de interés sobre esa persona, ya sea porque está hablando algo interesante o algún otro interés sobre esa persona. Por el contrario, si el pie no señala a nadie, quiere decir que no le interesa la conversación o no está de acuerdo y desea irse. La postura de la cara como en una bandeja es una señal de interés. Puede pasar en una cita donde la persona que escucha adopta esta postura para poner toda su atención, pero también es un gesto que busca que la otra persona pueda contemplar su rostro y generar así más poder de atracción. Nerviosismo, impaciencia e intranquilidad son algunos de los signos de una evidente tensión. Pero si a simple vista no lo notas, debes saber que, por ejemplo, cuando alguien hace pisadas repetitivas en el suelo mientras está estático, es porque realmente está muy tenso. Una sonrisa verdadera siempre estará acompañada de unas arrugas alrededor de los ojos. Si no es así, entonces la sonrisa es fingida, y la verdad no es tan difícil de detectar. Solo para practicar dale un vistazo a las fotos de las reuniones familiares. Te darás cuenta muy fácil quiénes no estaban realmente felices en dichas reuniones. Bien dicen que el humor es una potente manera de atraer a alguien, y muchos psicólogos coinciden en que esto juega un rol muy importante en todo aspecto, y en este caso específico, si la otra persona es receptiva a tu humor y ríe contigo, podría ser una forma de señalar el deseo de una relación, ya sea de manera platónica o romántica. ¿Alguna vez has escuchado sobre las neuronas espejo? De seguro que no. Pero debes saber que son esas las causantes de que los bostezos y risas se contagien. De modo que cuando una persona siente empatía con alguien, imitará su comportamiento de forma involuntaria. La postura de tener el brazo en forma de L es una señal de estar a la defensiva. Es algo así como aislarse del entorno, incluso cuando no se tiene una bebida en la mano. Por el contrario, cuando la bebida se tiene a la altura de la cintura, la persona se muestra más abierta y receptiva. Este gesto indica que la discusión ya lleva buen rato y que ha llegado a un momento de tensión tal que se han agotado todos los recursos y una simple explicación no basta. Es por eso la inclinación del cuerpo y el énfasis con las manos. Hay estudios que indican que la pupila de nuestros ojos pueden revelar nuestros gustos, y en este caso cuando observamos a alguien que tiene la pupila reducida es porque no le gusta lo que observa. Y si sucede lo contrario, es decir, la pupila dilatada, significaría que le agrada lo que ve. El gesto de dar la mano dice mucho de la persona. Y por ejemplo, cuando una persona ofrece la mano con la palma inclinada hacia abajo, quiere decir que esa persona es dominante o quiere dominarlo. Por el contrario, si la palma de la mano está ligeramente inclinada hacia arriba, en principio puede ser por pura obligación, sobre todo cuando la otra persona ya ha tendido la mano de forma dominante. Pero en muchos casos indica sumisión e inferioridad. Cuando ambas palmas de las manos están completamente en posición vertical, denota igualdad y es usada, por ejemplo, por personas de un mismo estatus social. Aquí una buena postura que puede ser una buena técnica de seducción para las mujeres. Por lo general, para los hombres, la postura de la cara inclinada hacia abajo y la mirada hacia arriba es percibido de forma más atractiva, ya que las hace ver más sensibles con rasgos que parecen las de una niña, generando una reacción de paternidad. En una relación de pareja hay un montón de gestos de cariño.
pero hay ciertos indicativos que nos dicen quién lleva la relación. En esta imagen podemos ver que la persona dominante es la que lleva la mano por delante con la palma hacia atrás. La persona sumisa es la que lleva la mano detrás con la palma hacia adelante. Esta postura denota que la persona está haciendo un esfuerzo por retener sus palabras. Eso nos lleva por lo general a que tiene una opinión diferente o opuesta a la persona que habla. Y en una conversación, gracias a este gesto, podemos anticipar su punto de vista. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo ven? Definitivamente tenemos muchas maneras de leer a las personas en toda su gestualidad, y es imposible preparar cosas y que uno no se sienta pillado por el otro. O sea, el que sabe de estos gestos lo lee a uno. Por ejemplo, los psicólogos en las compañías y que están en la parte de talento humano, que son los encargados de hacer las entrevistas y de todo eso, no hay que echar más cuentos que con la gestualidad le encuentran a uno muchísimas situaciones, y entonces hay que ser muy auténticos en ese sentido. Bueno, ahí les dejo esas curiosidades. ¿Y alguien quiere hacer alguna pregunta? No, hoy vimos entonces algo muy importante, básico para la creación o la estructuración de un texto escrito, y las características, digamos, de nuestro lenguaje oral, más toda la parte gestual que es tan importante. Pues bueno, entonces mañana nos encontramos de nuevo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, bien, entonces nos vemos mañana. Dios los bendiga y que les vaya bonito. Saludos a ese ñañao. Gracias, profe. Que Muchas descansen. gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Que estén bien, que tengan buena noche. Gracias, chao. Adiós. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones, Doc. Ay, qué belleza de ñañao. Chao, que Hasta estés mañana, muy que bien. Hasta descanses. mañana. Gracias, que estés bien. Chao. Gracias. Chao. Chao. Un besito, besito.